Guiones y guionistas, capítulo 566. Hoy volvemos a hacer un experimento de inteligencia artificial para ver cómo podemos escribir un corto desde cero, desde la idea hasta el guión final. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del inteligente mundo de los guionistas y el artificial arte de los guiones. Como os decía antes, seguimos haciendo experimentos con inteligencia artificial para ver su uso como guionistas. Y hoy vamos a escribir un guión de cortometraje desde cero, desde la idea hasta el guión final. Y lo va a hacer todo la máquina. Va a hacerlo todo ello, nosotros, le vamos a ir guiando un poquito y atención porque también va a escribir el guión respetando el formato de guión. ¿Queréis ver el resultado final? ¿Cómo será este experimento? ¿Merecerá la pena o será poco interesante? No sé si tenéis curiosidad por ver cómo dialoga una inteligencia artificial, pero bueno, hoy lo vamos a ver en el podcast. Eso sí, antes os recuerdo que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas, porque cada vez hay más productos que necesitan un guión, no solamente las series, las películas, hay que tener conocimientos de storytelling, pues para escribir historias en vídeo, redes sociales, newsletters, y aquí tenemos cursos para todo. De hecho, si queréis un curso sobre inteligencia artificial y su uso para guionistas, pues nada, pedídmelos porque aquí ya tenemos más de 85 cursos y cualquier curso que sea necesario y veis que puede ser útil, me lo pedís y yo lo monto. Y sabéis que con la suscripción accedéis a todos los cursos ya desde el primer día. Hoy de hecho estamos publicando las clases del curso de búsqueda de ideas, ¿no? Y en esta cuarta clase vamos a ver cómo utilizar juegos físicos para desarrollar ideas. En la anterior vimos cómo podemos buscar ideas. A partir de ahí, aquí ya nos metemos en la narrativa. Cómo una vez que ya tienes la idea, puedes desarrollar, ¿no?, toda la narrativa a partir de estos juegos. Os voy a mostrar algunos, ¿no?, en vídeos y vamos a hacer alguna prueba para que veáis cómo funcionan en directo. ¿Qué sería una variante física o analógica de lo que vamos a ver hoy en el podcast con la inteligencia artificial? Como os decía antes, hemos hecho algunos podcasts ya hablando de inteligencia artificial. En uno desarrollamos personajes con la inteligencia artificial, en otro desarrollamos la historia a partir de un logline, ¿no?, cómo podíamos desarrollarlo. Pues hoy va a ser un experimento total. Vamos a crear un guión de cortometraje desde el inicio, desde la idea. Vamos a ver cómo se desarrolla la idea, cómo se escribe la escaleta y después cómo la inteligencia artificial nos va a escribir un guión respetando el formato de guión. Para eso voy a utilizar una inteligencia artificial llamada es el chat operai.com, que surgió la semana pasada y está todo el mundo utilizando como loco, ¿no?, en distintos negocios y viendo cómo cada uno le puede servir. Y ya vimos que se podía utilizar como un chat, o sea, haciéndole preguntas y que te fuera respondiendo las preguntas, pero también te escribe y desarrolla textos si se lo pides. Hoy en el experimento de hoy, vamos a ver los dos puntos. Cómo a veces nos va a contestar cosas según le vamos haciendo preguntas y otras veces nos va a escribir textos según se los vamos pidiendo. Y el objetivo de este experimento es que toda la escritura del corto se haya desarrollado por inteligencia artificial. Es decir, que del guión final yo no voy a escribir nada, lo va a escribir todo la IA. Porque la gracia de la inteligencia artificial es que va aprendiendo según los datos anteriores, ¿no? Yo voy escribiendo cosas y todo eso lo va integrando en lo siguiente que va a ir escribiendo. Con lo cual, pues todo lo que ha desarrollado al principio lo va a utilizar luego pues cuando hagas la escaleta y cuando hagas el guión final. Si vais a hacer vosotros el experimento, sí que os doy un consejo, que es que según vayáis escribiendo cosas y le vayáis pidiendo pues que os haga el trabajo, copiéis y peguéis en un documento aparte.
porque cuando ya lo has hecho varias veces hay de repente veces que se bloquea y entonces cuando vuelves a entrar pierdes todo lo anterior, con lo cual, bueno, cada vez que vas haciendo alguna pregunta, pues todo eso lo vas copiando y pegando en otro documento, bueno, y manteniendo en ese documento, porque claro, todo eso te va a ayudar a desarrollar la historia, o sea, todo lo que vas generando te va a ayudar al resultado final, pero por si acaso, ve haciéndote grabaciones de los datos por si acaso hay un momento donde pues se satura y se bloquea. Bueno, nos vamos. La primera etapa es la de búsqueda de idea, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo podemos buscar una idea? Pues directamente escribí en la IA, dame 10 ideas para un cortometraje. Clarísimo, ¿no? Ya directamente haciendo la petición. Y estas son las ideas que me propuso porque sí, me contestó. 1. Una vieja leyenda urbana que cobra vida. 2. Una chica persiguiendo su sueño en la ciudad. 3. Una historia de amor inesperada entre dos extraños. 4. Una pequeña criatura mágica que ayuda a un niño a superar sus problemas. 5. Una vida de lujo que se desmorona por una tragedia inesperada. 6. Una niña en la búsqueda de un tesoro oculto. 7. Una persona que se enfrenta a sus miedos en un viaje aterrador. 8. Una persona encarcelada que busca la libertad a través del amor. 9. Una búsqueda de la verdad tras una tragedia. Y 10. Una historia de supervivencia en un lugar inhóspito. Bueno, estas son las 10 ideas que me dio. Claro, si no te gusta ninguna de las 10 ideas, pues de repente puedes pedirle más, decirle, oye, dame 10 ideas más. O incluso al inicio, ¿no?, del experimento, tú también lo que puedes hacer es decirle, dame 50 ideas, ¿no?, en lugar de 10. Y bueno, pues tú a partir de ahí vas eligiendo, ¿no?, hasta que encuentres una idea que te guste. Yo aquí lo que hice fue directamente que me quedé con la primera idea que me dio para desarrollar. Y entonces pasé a la segunda etapa, que es la de desarrollo de ideas. Y entonces lo que escribí fue algo muy sencillo. Todo esto, claro, le puedes ir haciendo, preguntando y repitiendo todo lo que quieras, ¿no? Pero bueno, yo tomé la primera para también el experimento no hacerlo demasiado complejo. Y lo que le escribí a continuación fue: desarrolla el argumento de esta idea para un cortometraje. Y escribí: una vieja leyenda urbana que cobra vida. Y este es el resultado que me devolvió la IA. Esta idea se puede desarrollar para un cortometraje de aventura y misterio. La historia se centra en un grupo de adolescentes que buscan divertirse. Uno de ellos, Jake, recuerda una leyenda urbana que menciona una antigua casa encantada cerca del bosque. El grupo se lo toma como una broma, pero Jake siente que hay algo de verdad detrás de esta leyenda. Para demostrarles que la leyenda es real, Jake y sus amigos deciden ir a la casa encantada en busca de pruebas. El grupo se divide para explorar la zona y Jake se encuentra solo. Mientras explora la casa, Jake descubre una puerta secreta que lo lleva a un pasadizo oculto. En el pasadizo descubre una antigua biblioteca llena de libros antiguos sobre magia. Como podéis comprobar, ¿no? Esto lo digo yo ya, hasta ahí es lo que me desarrolló, ¿no? Esto que me ha hecho ha sido una especie como de sinopsis a partir de la frase inicial. Pero bueno, ya por lo menos me ha empezado a desarrollar el protagonista, la situación, un joven que se llama Jake, con el grupo de amigos que van a una casa, o sea, bueno, los primeros elementos para desarrollar a partir de esa frase. Pero claro, lo hace de una forma como muy genérica. Y entonces ante esto yo pensé, dije, bueno, voy a hacerle algunas preguntas más para desarrollar esta mini sinopsis, ¿no? Y pensé en hacerle 5 preguntas. A partir de ahora os voy a poner las 5 preguntas que le hice y las respuestas que me dio, desarrollando un poco más la idea. ¿Cómo era la leyenda urbana? Y me contestó: la leyenda urbana cuenta la historia de una antigua casa encantada cerca del bosque. Según la leyenda, el propietario de la casa fue un brujo que vivió hace mucho tiempo y guardaba un gran secreto en la casa. La leyenda también dice que el brujo todavía habitaba la casa y que es capaz de conceder deseos a los que se atreven a entrar. Claro, a partir de aquí, bueno, yo podría obviamente haber repreguntado todo lo que quisiera sobre esta leyenda urbana para que me la desarrollara más. Yo me conformé con estas 4 líneas. Siguiente pregunta. ¿En qué país y época sucede la historia? La historia se desarrolla en una ciudad moderna en Estados Unidos. El tiempo es el presente, pero la leyenda urbana es antigua. Así te lo deja, ¿no? Antigua tampoco te determina. Yo le podría haber dicho, bueno, ¿en qué década es la leyenda antigua? ¿O en qué año empezó? Y así, bueno, podría a lo mejor haberlo acotado un poco más. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el brujo? ¿Cuál es su historia?
Y me contestó, el brujo se llama Edward. Fue un mago muy poderoso en su época que vivió hace muchos años. Guardó su gran secreto en la casa y todavía habita el lugar, listo para conceder deseos a los que se atreven a entrar. Bueno, ya aquí ya nada, no nos acota cuando es la época, simplemente que es algo antiguo, pero bueno, también nos dice que te da deseos a los que se atrevan a entrar. O sea, ya vamos conociendo un poquito más. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de deseos concede Edward? ¿Qué deseos pide Jake? ¿No? Si te fijas, según me va contestando, se me van ocurriendo preguntas para acotarlo, ¿no? Un poco más. Yo aquí en el experimento lo estoy haciendo de una forma un poco por encima, pero vosotros podéis indagar todo lo que queráis. Esto es lo que me contestó. Edward concede deseos a aquellos que tienen el valor de entrar en la casa y Jake pide que la leyenda sea cierta y que él y sus amigos puedan compartir la aventura juntos. Bueno, o sea, tampoco, la respuesta tampoco es así como demasiado ajena, ¿no? Simplemente, bueno, pues que todo lo que esté pasando sea cierto, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando Edward concede el deseo a Jake? Esto me contesta. Cuando Edward concede el deseo de Jake, el grupo descubre que la leyenda es real. Se embarcan en una aventura emocionante para descubrir el secreto de Edward y descubren un mundo de magia y misterio. Al final de la aventura, Edward les regala un poder mágico para recordarles que la leyenda siempre será verdadera. Estas son solo 5 preguntas, podrías haberle hecho muchas más preguntas y desentrañar la historia e ir dirigiendo las respuestas con nuevas preguntas, porque la inteligencia artificial va aprendiendo de lo que va generando. Con lo cual, bueno, aquí yo podría haber indagado desde dos vías. Primero, haciendo más preguntas, ¿no? A nivel cantidad y luego a nivel profundidad, indagando más sobre su respuesta, ¿no? Y bueno, pues profundizando un poco más sobre cada una de las respuestas. Tercera etapa, escribir la escaleta. Claro, yo aquí me quedé con la duda y dije, oye, ¿nos escribirá también la escaleta la inteligencia artificial? ¿Sabe lo que es una escaleta? ¿Puede escribir la escaleta de esta historia que ha desarrollado antes en estos párrafos y luego con las preguntas? O sea, ¿ha aprendido de las respuestas que me ha hecho a las preguntas y te puede hacer una escaleta con toda la historia? Y entonces se lo pedí directamente a ella y le dije, ¿puedes escribir la escaleta de la historia en 10 pasos? Claro, aquí también lo que quería era acotar, ¿no? Acotar en cuántos pasos, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor la escaleta te la puedo hacer en 5, 50, digo, bueno, como es un corto, quiero 10 pasos. Y este es el resultado que me dio. 1. El grupo de amigos discute acerca de una antigua leyenda urbana acerca de una casa encantada cerca del bosque. 2. Jake, uno de los amigos, cree que la leyenda es real y los convence para que vayan a la casa para demostrarlo. 3. El grupo se separa para explorar y Jake se encuentra solo. 4. Jake descubre una puerta secreta que lo lleva a un pasadizo oculto. 5. En el pasadizo descubre una antigua biblioteca llena de libros antiguos sobre magia. 6. Jake se encuentra con el brujo Edward, el dueño de la casa. 7. Edward concede a Jake el deseo de que la leyenda sea cierta y el grupo se embarca en una aventura juntos. 8. El grupo descubre el secreto de Edward y se embarcan en una aventura de magia y misterio. 9. Al final de la aventura, Edward le regala un poder mágico para que siempre recuerde la leyenda. Y 10. El grupo regresa a casa con el recuerdo de la aventura y la leyenda sigue siendo parte de su vida. Bueno, ahí está dividida la escaleta en 10 puntos y si analizamos esta escaleta vemos que está bien estructurada, ¿no? Vemos, bueno, como los personajes se encuentran en la casa embrujada, ¿no? Una especie como de detonante inicial, luego, pues, cómo se van surgiendo obstáculos, ¿no? Se separan, vemos el protagonista, que es el que encuentra al brujo y le concede el deseo, o sea, bueno, vemos que tiene los distintos puntos que van avanzando con la historia dramáticamente hasta ese final, ¿no? Incluso tiene una resolución, ¿no? Como decía antes, es muy aristotélica, ¿no? Y tiene ese principio, ese desarrollo y ese final, ¿no? Pero claro, si ya nos ponemos un poquito más críticos, nos damos cuenta que hay algún epígrafe pues que no está muy desarrollado, ¿no? El epígrafe 8, por ejemplo, te dice: el grupo descubre el secreto de Edward y se embarcan en una aventura de magia y misterio. Pero claro, no sabemos qué es eso de una aventura de magia y misterio. Es algo como muy abierto, muy generalista, ¿no? Porque luego en el siguiente punto de la escaleta te dice: al final de la aventura, Edward les regala un poder mágico para que siempre recuerde la leyenda. Pero claro, tú sabes que ese punto de embarcarse en una aventura de magia y misterio habría que desarrollarlo más.
O sea, nosotros lo que tendríamos ahora, en este momento, ¿no? Si estuvieras haciendo todo este ejercicio, sería profundizar con eso de qué es esa aventura de magia y misterio y empezar a hacerle más preguntas. ¿Qué es la aventura? ¿Dónde sucede? ¿Está solo el protagonista? ¿Están los demás? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cuál es el siguiente obstáculo? O sea, sería empezar a profundizar sobre ese punto que ha puesto, que es como muy generalista, ¿no? Pero bueno, yo como era un experimento solo para contar aquí en el podcast, pasé a la siguiente etapa, la de la escritura del guión, porque claro, también tenía esa curiosidad. O sea, ¿podría escribir un guión de corto con inteligencia artificial? ¿Serías capaz de escribir, pues, encabezados, descripciones, diálogos, en formato guión, ¿no? Acotaciones. ¿Sería capaz de escribirlo todo como el formato de guión? ¿Lo conoce el formato de guión la inteligencia artificial? Y luego además seguiría todo lo que hemos desarrollado hasta el momento y lo pasaría a guión, porque claro, hemos ido desarrollando pues eso, la idea, luego un poco la historia, luego la escaleta. ¿Esto cómo lo pasaría a formato guión, no? Y entonces lo que hice fue ponerle la siguiente orden. ¿Puedes escribir la historia en formato de guión con descripciones y diálogos? Claro, y puse la historia, no puse nada más. O sea, obviamente la inteligencia artificial debería entender que es la historia que hemos primero tenido una idea a partir de las 10 anteriores, hemos elegido una y esa es la que ha ido desarrollando y la que luego ha creado la escaleta a partir de ahí. Con lo cual se supone que esta inteligencia artificial entendería cuando pusiera escribir la historia y luego pues eso, mis dudas que ya os he contado de, joder, ¿sabe lo que es el formato de guión? Sabe escribir descripciones, diálogos, incluso encabezados. Yo no le pedí que escribiera encabezados, pero sí le escribí formato de guión, con lo cual, aunque no haya leído mi libro, el libro de El formato de guión, guía para escribir como un guionista profesional, que ya sabéis que podéis encontrar en Amazon, esta inteligencia artificial, ¿qué escribiría, no? Bueno, pues ahí va el resultado, porque ya sabéis que para algo estoy yo, para hacer los experimentos y contaros lo que pasa para que no tengáis que hacerlo vosotros. Ahí va. Fade in. Exterior, bosque, día. Un grupo de amigos camina por el bosque. Jake, mirando a su alrededor. ¿Estás seguro de que es por aquí? Susan, en tono de broma. Porque claro, va poniendo acotaciones, ¿no? Cuando os diga después del personaje, no hace falta que os cuente que es una acotación. ¿Por qué? Porque, bueno, la inteligencia artificial escribió las acotaciones. Susan, en tono de broma. Según la leyenda, sí. Esta casa encantada es el lugar perfecto para pasar el día. Todos en una risa colectiva. Jake, con seriedad. No estoy bromeando. Esta leyenda es real. Los amigos se quedan en silencio. Mark, mirando intrigado a Jake. ¿Real? ¿Cómo lo sabes? Jake, mirando a sus amigos. Yo lo sé. Vamos a entrar y verás. Los amigos se miran entre sí. Exterior, casa encantada, día. El grupo llega a una antigua casa encantada. Jake, susurrando. Aquí estamos. Los amigos se separan para explorar. Jake se queda solo. Exterior, pasadizo oculto, día. Jake descubre una puerta secreta que lo lleva a un pasadizo oculto. Exterior, antigua biblioteca, día. En el pasadizo, Jake descubre una antigua biblioteca llena de libros antiguos sobre magia. Claro, aquí todo esto me lo pone en exterior, ¿no? Hay cosas ahí que la inteligencia artificial necesita mejorar, como luego analizaré a posteriori. Exterior, salón, día. De repente, Jake se encuentra con el brujo Edward, el dueño de la casa. Edward, con una sonrisa misteriosa. Bienvenido a mi casa, Jake. Jake, sorprendido. ¿Cómo? Edward, interrumpiéndolo. No hay tiempo para preguntas. Dime, ¿cuál es tu deseo? Jake, mirando a sus amigos. Quiero que la leyenda sea cierta y que mis amigos puedan compartir esta aventura conmigo. Edward, sonriendo. Muy bien. Tu deseo es concedido. Exterior, casa encantada, día. El grupo embarca en una aventura emocionante para descubrir el secreto de Edward. Exterior, terraza, día. Al final de la aventura, Edward les regala un poder mágico para recordarles que la leyenda siempre será verdadera. Fade out. Bueno, nos vamos a estos primeros aprendizajes, ¿no? de esta experiencia de pedirle que nos escribiera el guión, ¿no? En formato guión. Bueno, lo primero es que me sorprendió que supo escribir los encabezados de cada escena, ¿no? Si os fijaros, exterior, interior, día, en formato de guión. Claro, luego todo esto hay que analizarlo y como te decía, te habla de un pasadizo y te habla de exteriores, como si el pasadizo fuera el exterior. Luego llega a esta biblioteca oculta y te habla de exterior. Claro, tendrías que poner interior, ¿no? Pues una biblioteca no podría estar ahí en medio del campo, o sí, no sé, tendría que estar en medio del bosque, ¿no? Oculta, o sea que... Pero vamos, yo creo que es obviamente por falta de pericia de la inteligencia artificial. Pero bueno, muy bien.
Nos escribió con los encabezados de cada escena, respetando el formato y siguiendo todo lo que había escrito antes en la escaleta. O sea, toda la historia que habíamos desarrollado al principio y que luego había desarrollado en la escaleta. O sea, muy bien. Me sorprendió que todo lo que es el procedimiento lo hizo bien. Luego, incluso aunque yo no le había pedido que escribiera acotaciones, lo hizo. O sea, que entendía el formato de guión y que las acotaciones forman parte del formato de guión. Eso sí, demostró, ¿no?, esta inteligencia artificial que es una guionista primeriza porque escribió acotaciones en todos los diálogos, ¿no? Como que entiende que, bueno, escribes el nombre del personaje y luego una acotación a cómo quieres que se diga y luego el diálogo, pero lo escribió en todas, ¿no? Y obviamente, como vosotros ya sabéis, si escucháis este podcast de vez en cuando, escribir acotaciones en todas es algo que escriben los guionistas primerizos porque no hace falta. No hace falta estar diciéndole todo el rato al actor, ¿no?, cómo tiene que decir el diálogo. Eso forma parte del trabajo de los actores. Solamente hay que exponer las que son necesarias, ¿no? He hablado en muchos podcasts de cuáles sí y cuáles no. Pero aquí directamente nos puso todas, ¿no? Aunque estoy seguro que esta inteligencia artificial con el tiempo irá aprendiendo cuándo es necesaria y cuándo no. Otra cosa a reseñar es que las últimas 2 escenas no las desarrolló, que fue justo cuando puse en la escaleta que hablaba de algo muy generalista de, bueno, ahora vive una aventura y tal, y lo dejaba así como en el aire, ¿no? Aquí puso, el grupo se embarca en una aventura emocionante para descubrir el secreto de Edward, ¿no?, sin contar nada más, y al final de la aventura Edward le regala un poder mágico. Pero claro, ahora estamos en el guión. Eso de la escaleta, bueno, a mí ya me olió que lo ponía muy genérico, pero claro, ya en el guión tienes que desarrollar cuáles las descripciones, qué es lo que pasa con los personajes, qué es lo que dicen con los diálogos. Entonces, bueno, yo le pedí, por si acaso, a la inteligencia artificial desarrollar más las 2 últimas escenas con descripciones y diálogos. Le hice esa petición, ¿no?, como para que me acotara un poco más. Y esto es lo que me escribió. Exterior, casa encantada, día. El grupo embarca en una aventura emocionante para descubrir el secreto de Edward. Exploran la casa, buscando pistas y descubriendo antiguos libros de magia. El grupo de amigos se divierte mucho en el proceso. Mark, mirando a sus amigos. Esto es increíble. Nunca me imaginé que esta leyenda fuera real. Susan, sonriendo. Yo tampoco. Esta es la mejor aventura que hemos vivido. Exterior, terraza, día. Al final de la aventura, Edward les regala un poder mágico para recordarles que la leyenda siempre será verdadera. Edward, mirando a Jake. Gracias por traer a tus amigos a mi casa, Jake. Como regalo, te doy este libro. Edward le entrega a Jake un antiguo libro de magia. Jake, mirando el libro con asombro. Gracias. ¿De qué se trata? Edward, sonriendo misteriosamente. Ese es un secreto. Solo tienes que tener fe en la leyenda. Los amigos se despiden de Edward y regresan a casa. Ya se han convertido en parte de la leyenda Fade Out. Bueno, le da aquí un cierre un poco más. Obviamente tampoco desarrolla mucho. Todo esto, pues como las otras etapas de desarrollo que hemos ido viendo, tendríamos que ir repreguntando para ir sacando cosas como más interesantes. Pero bueno, ya se pueden sacar algunas conclusiones de este experimento, ¿no?, que para mí ha sido muy, muy positivo. La primera de ellas es una conclusión muy genérica, pero es real, que es que tú puedes conseguir crear el guión de un cortometraje desde cero con una inteligencia artificial en poco tiempo. Hemos visto que ha sacado desde la idea inicial hasta el desarrollo final del guión, ¿no? Y sacas un guión que tú ya tienes ahí tu guión. Obviamente, la calidad del guión y todo esto, bueno, ya hablaremos un poco después. La segunda conclusión es que la inteligencia artificial te puede ayudar en las distintas etapas de la escritura. O sea, en la búsqueda y desarrollo de ideas, le hemos preguntado y ya nos ha contestado las ideas y hemos trabajado una que nos había dado ella. Luego, es capaz de crearte una escaleta, o sea, desarrollando la historia poco a poco, y luego es capaz de escribir el guión. Es otro de los aprendizajes que a mí, por lo menos, me ha sorprendido. La tercera es que, claro, para que el resultado sea algo interesante, vas a tener que ir guiando a la inteligencia artificial con preguntas para ir detallando la historia. Si te quedas con lo primero que te pone, bueno, pues te va a quedar como bastante genérico y no muy interesante. Con lo cual vas a tener que ir profundizando con las propuestas, con las preguntas que le haces, preguntar unas cosas más, unas cosas menos, ¿no? Incluso en el guión, pues pedirle que te desarrolle más una escena, que te desarrolle más un diálogo. Claro, aquí da para investigar muchísimo más y experimentar, ¿no? Se podría incluso hacer un podcast sobre diálogos, ¿no? Y cómo puedes ir desarrollando
desarrollado los distintos personajes, incluso podías mezclar información que has sacado en las otras experiencias que saqué en los otros podcasts, ¿no? Y tú ya decirle, pues mira, un personaje es este, y ya le pones con lo que sacaste en otro ejercicio de desarrollo de personajes. Como que todo lo que tú vas sacando con la herramienta te va a retroalimentar para poder desarrollar el guión y que luego sea mucho más interesante y mucho más cercano a lo que tú estás buscando. Más conclusiones. En el resultado final hay elementos de estilo, como por ejemplo esa sobreutilización de las acotaciones, que claro, de momento no puede imitar. O sea, por eso, claro, un guionista tiene que conocer bien el oficio para poder discernir. O sea, este experimento que he hecho yo, por ejemplo, si lo hace alguien que no tiene ni idea de guión o que sabe muy poquito, el resultado se va a notar. No va a ser bueno, no va a ser bueno. Si es alguien que hace su primer guión, va a sacar un guión que ha desarrollado, sí, pero lo va a enviar a concursos y nunca va a ganar. Nunca va a ganar porque tú tienes que tener criterio, que esta sería la última de las conclusiones. Que esta inteligencia artificial te va a poder servir como herramienta de ayuda a un guionista, pero el criterio del escritor, del guionista, va a ser necesario, tanto en la definición de preguntas y propuestas a la IA para que te ayuden a sacar esta idea, como luego en la selección de las respuestas y en la reescritura. Tú vas a necesitar cierta experiencia, cierto oficio para saber qué le preguntas y por dónde puedes profundizar para que la historia sea más interesante. Es así. Si tú dejas a la máquina sola, es difícil que te salga una historia interesante. Tú vas a tener que dirigirle con tus preguntas y propuestas para que lo que salga sea interesante. Y luego tú también vas a tener que saber leer y seleccionar todas estas respuestas para dejar esta reescritura. Porque si no, si dejas la reescritura como la única propuesta que te hace el guión, este guión va a ser un guión primerizo, va a ser un guión que va a dejarte, obviamente, en evidencia. Bueno, espero que este experimento os haya sido útil. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías para que ayudéis a que el podcast se mantenga. De hecho, si estás suscrito a los cursos de guión y quieres un curso de inteligencia artificial, bueno, pues nada, pídemelo porque claro, yo te voy haciendo todo esto y tú te lo vas a poder ir viendo en imagen, en directo, como yo voy haciendo las distintas preguntas y cómo voy desarrollando todo esto. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!